Aquí comienza Mujeres de la Música. Idea y conducción, Laura Falcone, Aitana Casulín, Ailén Mendizábal y Ana García. En la operación técnica, Camila Arata y Elena Checoli. Muy buenos días, estamos acá de vuelta con Mujeres de la Música, un nuevo programa más, jueves 11 de la mañana. Las integrantes somos Laura Falcone, Ana Laura García, Estefanía Blanco, Aitana Casulín, Elena Checoli, Eugenia Castro y Camila Arata. Hoy en día en la técnica tenemos a Bruno Lazzarini y Fabiola Russo, en la conducción a Aitana Casulín y Camila Arata. Y vamos a presentar a la invitada, Pepa Vivanco. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por venir. Hola. Se formó en Argentina y en Alemania con becas para estudiar pedagogía musical, música antigua, música contemporánea y electroacústica. Dictó clases toda su vida en escuelas, universidades, conservatorios y talleres en distintos sectores sociales, en espacios institucionales, académicos, gremiales y políticos en el país y en el exterior. Como flautista y cantante, realiza recitales y grabaciones de música popular y de temas propios. Escribe libros de pedagogía musical, encarando didácticas participativas y el tema de la creación. ¿Cómo estás, Pepa? Gracias por venir. Muy contenta de que me invitaron. Aparte escucho el equipo, mando saludos a Elena, que no sabía que estaba en el equipo. ¿La conoces, Elena Checoli? Bueno, de lugares imprevistos, arriba de la montaña, en los valles calchaquíes. Así que por un lado y por el otro hay encuentros acá diversos. Sí, no, pero estoy muy conmovida con esto que están haciendo, me parece fantástico. Bueno, así que muchas gracias. Nosotros súper contentas de tenerte hoy acá con nosotras y ya lo venía pensando hace bastante. Ahora concretamos. Así que, nosotros tenemos un plan ahora de la entrevista que empezaba preguntándote tu formación, ¿sí? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste en realidad? ¿Cómo empezaste la etapa más intensa de formación musical? Bueno, ya esa pregunta ya te puso nerviosa. ¿Cuál es la más intensa? Está bien. No, es que es muy buena. Es muy buena. Pero por ahí uno empieza, cuando era chiquita, mi mamá. No, está bien. Todos tenemos una mamá que nos cantó en algún momento. Pero digo, cuando decidiste, yo quiero hacer esto. Sí, yo creo que no decidí nunca. Estamos en un problema. Me decidió, no sé, los contextos que atravesaba, que, por ejemplo, que necesitaba trabajar. Y ya que había tenido un hogar con todos los despioles familiares que tiene todo el mundo, pero con mucho estímulo, una María Fuchs cerca, Violeta Gainza cerca, pero eran parte de mis juegos casi queridos. Y resulta que poder salir de trabajar en una fábrica y acercarme a trabajar a una escuela o en el colegio músico, en esos ámbitos, pero fui a trabajar en la secretaría, de pronto me di cuenta que me convenía más trabajar en una escuela. Entonces tenía poca formación, pero creo con muy buen vínculo con la música. Pero apenas di la primera clase, lo que hablamos muchas veces los docentes, me iba muy mal, pero no se pueden imaginar qué mal. Primero que era petiza, tenía cara de nena, nadie me respetaba, mis clases eran un lío fenomenal. Y a veces... ¿Qué edad? Y tenía 17, 18 años. Claro, eras. Sí. Y sí, a veces me iba tan mal que aguantaba hasta salir a la puerta de la escuela, daba vuelta a la esquina y aparecía un descampado cerca de las vías de tren, lloraba como loca y después decía, no, tengo que volver porque necesito el sueldo. Y no me daba cuenta que detrás de lo del sueldo me empezaba a gustar muchísimo lo que estaba haciendo. Me asombraba muchísimo los chicos y
y como yo con la música, ahí me fui dando cuenta que me sentía bastante cómoda, empecé a pasarla bien. Y no fue esa sensación de, ay, elijo la profesión, elijo la música. Es como que sucedió, que fui entrando ahí y, bueno, es de las pasiones de mi vida, pero es una pasión verdadera. Sí, fuiste como transformando, ¿no? Transformándote en el camino, digamos. Sí. Porque cómo hacer para revertir esa situación de sentirte mal a pasar a hacer algo de disfrute. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste a cambiar el vínculo con, digamos, dentro de la clase, dentro del aula? ¿Cómo te diste cuenta por dónde? Bueno, una de las cosas que lo relato en alguna vez, lo relaté porque fue algo que me marcó en mi formación. Mira, ahora que lo digo, sí, me marcó. Que un día me daba tanta vergüenza el lío que había en mis clases que golpeé la puerta de dirección y le dije al director que no me estaba yendo muy bien y que estaba haciendo cursos de pedagogía, de esto, lo otro, que había empezado la carrera de formación de docente de música. Sí, era el título, era de educadora musical en el Colegio Músico. Y entonces, con gran asombro, el tipo me dijo que sí, que él sabía. Pero que yo me iba a quedar. Porque era una docente que cuando no le iba bien no se enojaba con los chicos, sino que se replanteaba lo que hacía. Mirá vos. Y que eso... Qué sabio, ¿no? Y que encima los chicos me querían. Porque no me enojaba con ellos, ¿no? Y yo, muy asombrada de lo que el tipo me dijo, el director de la escuela. Sí. Primero que no tenía que disfrazar tanto lo que ocurría y disimular. Y después, como que ya fue una primera cátedra de educación que recibí ahí, ¿no? Y bueno, después un montón de situaciones en mi vida me marcaron mucho para ir eligiendo dónde seguirme formando y demás. Vos tenés otra parte, digamos, que yo descubrí así un poco en esta entrevista previa que hicimos de formación, más allá de la parte pedagógica, que es, hiciste música antigua también. Claro. ¿Con flauta dulce? ¿O te tocaba flauta dulce? Claro, en esa época estábamos todos bastante enamorados y después de la posguerra había una crisis así sobre los sistemas educativos y el autoritarismo y demás. Entonces habían surgido un montón de metodologías en esa época, Dalcroze, Willems, bueno, un montón de gente. Y una valoración de la música no comercial, de él hacer música. Y eso me encantó. Entonces me enamoré de esa cosa que era casi hippie, que también era un fenómeno del momento. No sé, los cursos con Jean Terel, Lanza del Basto, toda esa gente que vivía en comunidades y qué sé yo. Y eso fue uno de los motivos por los cuales pensé que era una buena idea irme a Alemania, y aparte me había enamorado. Yo no sabía si de la flauta dulce o de quien tocaba la flauta dulce, que estaba tramitando una beca para estudiar dirección orquestal en Colonia. Bueno, y ahí aparecí con una beca en Colonia para estudiar música antigua, que era una central de música antigua. Pero... Claro, Colonia en esa época, o sea, claro, estaba hablando, ¿en qué año aproximado? Y era más o menos, ¿qué sería? 70, menos 60, justo después del Mayo francés. Bueno, otra cosa, yo no decidí que ocurriera el Mayo francés en el 68, claro. Pero llego para una beca que era estudiar el año 1600, 1500, después del Mayo francés. Europa dada vuelta, todos diciendo, con estos caminos de las universidades cerradas solamente vamos a la guerra y demás. Una revolución antiautoritaria en toda Europa. Claro. Fascinante. Y justo en la ciudad donde yo estaba, en Colonia, estaban todos los compositores que decían basta de la escala de Do mayor. Claro, era toda la ruptura. Una ruptura muy grande. Entonces, todo ese mundo era muy fascinante. Primero que a mí nadie me conocía, entonces yo podía hacer lo que quería, no tenía que cumplir con nadie.
Y tenía una sensación de libertad en lo educativo y en lo musical, porque por ahí tuve acceso ahí a la radio de Colonia a través de familiares de mi marido, de Mijael Gillen y toda esa gente que estrenaba las obras de Zimmerman y bueno, acceso a esos conciertos. Y entonces veía ahí en la radio de Colonia cómo estaban grabando Stockhausen con un japonés que no me acuerdo cómo se llamaba. Y era como decir, todo lo que está vivo merece ser escuchado, todo es música. Y eso se me superpuso a la rigidez de los muy buenas personas y de mi formación de música antigua, pero que eran de una rigidez total. Tal es así como que yo en ese momento veía que iba llegando a no poder tocar. Mucho después pude comprender que en nuestra sociedad del arte, bueno, tenemos una sociedad de consumo y el arte es consumo. Entonces la gente frustrada que ama mucho algo y no lo puede hacer, paga discos, paga entradas. Entonces sostiene muy bien un sistema donde unos pocos los endiosamos y lo que amamos no lo podemos hacer. Entonces eso se llama sociedad de consumo. Pero no es una verdad. Yo como docente, como música, sé que la música es algo que me salva la vida, que es un bien de la humanidad, es un ámbito que yo había vivido en mi infancia y a través del juego como de los ámbitos más mágicos y felices. Y bueno, entonces fue ir por los caminos que me ayudaban a construir ese sentimiento. Entonces ahí te acercaste muchísimo a lo que era música contemporánea, claro, y toda la experimentación y el sonido, y supongo que desde ahí también contribuyó a otra mirada sobre qué hacer en el aula. Claro, sí. Bueno, de hecho, cuando volví a la Argentina, con ese sentimiento de libertad, la vida sonora está a disposición nuestra, y con una frustración porque sentía que me costaba muchísimo tocar lo que había estudiado, que sufría muchísimo, que veía las partituras donde estaba marcado con rojo el compás que venía en la segunda página de la sonata, donde me iba a equivocar. Más que darme la solución para no equivocarme, me daban el aviso de que me iba a equivocar. Y entonces todo un sistema de alta represión, pero los docentes capaz que eran excelentes personas, me querían ayudar, pero era una época donde, bueno, se estaba construyendo ese elitismo que no, a la música nunca lo ayudó, y menos a los que queríamos tocar, ¿no? Y entonces eso un poco me alejó de ese ámbito. Y por otro lado, este sentimiento de libertad era imparable. Entonces cuando volvimos a Latinoamérica, fue muy fuerte. Otra vez, no sé por qué, y hoy yo tengo ese sentimiento como que yo no elijo tanto lo que suceden, cosas intensas que me movilizan y voy actuando. Bueno, y volví a una Latinoamérica que ardía en revoluciones hippies, guerrilleras, el psicoanálisis que decía basta de represión, cada uno por el ámbito que le tocaba, decían. Se rebelaba contra algo. Contra la represión y construyendo caminos de libertad, en el arte también. ¿Y qué año volviste, Pepa? Y volví en el 71. 70, sí, a comienzo del 71. Claro. Bueno, hace muchísimo de esto. Pero entonces ahí la vida me llevó a situaciones nuevas también. Por ejemplo, que al poco tiempo tenía familiares y amigos presos y muertos, que en el ámbito de la cultura ahora hasta cuesta imaginar el... Sí. Y entonces, por un lado, me ofrecían una beca extraordinaria, así que no sé cómo pude tener una beca por lo que había estudiado afuera,
para estudiar composición en el CICMAT, Centro de Investigación, Comunicación Masiva en Arte y Tecnología. Era un lujo tener eso. Entonces, por un lado encontraba ámbitos sumamente creativos y de gente extraordinaria que había acá, y con una visión más latinoamericana, que yo venía con unos sistemas de análisis del sonido y demás muy europeos, maravillosos, ¿no? Y bueno, con esta beca también había profesores del Liceo Verón, estaba gente muy extraordinaria que te abría la cabeza a pensar. Y dentro de ese contexto nos atravesaba que, por un lado, Ricordi me llamaba para hacer un libro, con lo que yo estaba experimentando. Yo asustadísima porque nunca había escrito un libro, y me ayudaba el que en este momento estaba de coordinador de la editorial. Me dijo, tenés que relatar lo que haces y grabarlo. En esa época, para grabar a cintas, yo tenía un Uger para grabar. Grababa todo lo que hacía con los chicos en las escuelas, que probaba de todo. Y me divertía muchísimo, y los chicos también. Entonces probaba todo lo que exploraba yo como persona y como música, lo probaba. Y eso se fue transformando en un libro, con grabaciones, fotos y textos. Y ahí también me atravesó el contexto, porque de pronto me di cuenta que estaba prohibida y que el libro no iba a salir. ¿Qué año te acordás? Y cuando ya el 74, 75, había mucha persecución. Claro. Y yo, por tener familiares presos, no sé, de pronto todavía era mi marido, la camerata Bariloche no podía salir del país porque había 1 o 2 que tenían familiares detenidos. Y ese libro me dieron a entender que no iba a salir, que yo estaba prohibida. Y bueno, entonces me tuve que ir a dedicar a visitar a mis familiares detenidos y demás. Y se necesitaba, por ejemplo, hacer un recital para juntar fondos para los abogados, y yo no sabía tocar nada. Me había peleado con la sonata barroca, a la que amo. Y entonces todo el mundo sabía tocar una chacarera, una samba, menos yo. Era un papelón yo. Eso suele pasar, ¿viste? Uno termina con años de formación y te dicen, bueno, toca un tango. Y uno está como, me mataste. A ver, ¿por dónde empiezo? O sea, lo podés leer por ahí, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio, no? Digo, porque una formación tendría que ser, digamos, como multifacética, y uno después termina como decidiendo hacia dónde. Pero bueno, esas crisis, ¿no? Donde uno dice, ¿pero dónde estoy parado? ¿Qué hago? Yo las resolvía con la práctica, estilo, a ver quién me enseña a tocar una chacarera y no tener miedo, esas cosas. Y ahí, en esos momentos difíciles, también uno aprende muchísimo. Yo no solo viví la represión, sino la solidaridad. Ahora la palabra solidaridad de moda. No se usa más amor o otras palabras, ¿no? Gestos amorosos y no gestos solidarios. Debe ser lo mismo. Y entonces eso conocí también entre los familiares y entre toda la gente que me ayudó en esos momentos que no se imaginan. Y ahí yo con ustedes me siento muy cómoda, entonces me animo a contar cosas. Sí. Vamos a escuchar un primer video, después seguimos, ¿nos contás? Sí. Dale. Vamos a ver entonces Arena. Sí. Las olas rompen la tierra,
diminutos de piedra brillando en este sol, trozos diminutos de planeta brillando en este sol, para que me recueste al sol. Acabamos de escuchar Arena en la voz y composición y texto de Pepa Vivanco. Qué bonito que es ese tema, ¿eh? Y video de Florencia Molina y Bedia. Sabes que a mí hay algo que me así, no sé si eso no es, pero yo tenía una profesora de artes plásticas, Molina y Bedia, que era muy capa, pero bueno, debe ser o la tía, si es, pues, por edad debe ser, no, ya está. Muy grande tendría que ser. Estabas contando del libro, después vamos a hablar un poco de esta idea, pero estabas contando de ese libro que hiciste en los años 71, antes de 73, 74, y todas las grabaciones y todo, bueno, y todo el material que fue pasando con eso. Bueno, acá si vos me preguntabas ¿cómo terminó la película? Terminó la historia. Es que las vidas son películas, te digo. Claro. Yo cuando cuento las cosas digo que si fuera una novela no sería creíble. Habría que sacarle. La vida es una maravilla. Porque contando así parecía todo un desastre, pero yo iba construyendo otras cosas con toda la gente que seguía construyendo, como la gente de la beca Gandini que empezó a componer teniendo la realidad, y con ese libro estuvo guardado ahí hasta que terminó la dictadura, y en el 83, 84 me llamaron y me dijeron: hay un libro acá. Ah, bueno, pero cuando lo volví a ver estaba todo muy roto, tachado, se habían perdido las grabaciones, las fotos, y yo ya no era la misma. Cuando había escrito era una maestrita que recién empezaba y ya no hacía más solamente eso. Y entonces, bueno, ese libro igual Ricordi lo quiso sacar sin grabaciones ni nada. Yo estaba bastante escéptica, pero bueno, me dio muchísimas alegrías ese libro. A la gente le venía bien y bueno, o sea que esa espera, y alguno me dijo, quizás tenía que esperar tanto, porque el gremio docente se lo hubiera sacado cuando lo escribiste, no hubiera entendido nada. Bueno, puede ser. Y a veces pasan cosas así, que no sé por dónde, y no lo sé de verdad, la vida te reorganiza las cosas. Y entonces me pasó que ahora viendo ese video yo pensaba, claro, ese video, por ejemplo, esa música es un buen ejemplo de cómo yo integré en mi música y en mis acciones pedagógicas lo que había sido bueno para mí. Ahí le hablo al mar que me da arena, que me regala arena para que yo me recueste al sol. Y esa parte empezó con mi exploración de la música contemporánea y ver todo lo que estaba vivo. Después se transformó en lo que son los movimientos
y las urgencias ecológicas actuales, en los que yo estoy muy, muy involucrada en este momento. Y en ese video termino tocando la flauta dulce, o sea, lo que había aprendido en la beca, e improvisando a la manera de los entrenadores de pájaros de la época medieval. Ah, mira. Con esas partituras, ¿no? Mira vos. Y ahí, en la época donde empecé a cantar, yo no era cantante, yo era instrumentista, o compositora o instrumentista. No, pero como todo lo que aprendiste antes, que capaz lo rechazabas en ese momento, lo pudiste integrar a lo que estabas haciendo, a lo nuevo que estabas haciendo. Sí, pero cantar, yo cantaba, así como cantan los chicos en su casa. Bueno, como vos estás muy interesada, y me encanta esta mezcla generacional, porque yo podría haber sido profesora tuya por edad y vos sos profesora de ella, y me encanta en esta radio estas mezclas generacionales, son fantásticas. Son necesarias además para abrir otros diálogos y otros intereses, claro. Claro, y yo por ejemplo estoy fascinada con tu generación, o sea, la más joven acá. ¿Cuántos años tenés vos? 21. 21. Bueno, yo estoy trabajando muchísimo con la gente que está dedicando su vida a la conexión con la naturaleza, a vivir mejor, los jóvenes por el clima, y las comunidades indígenas que están trabajando en eso. Pero ¿cómo empezó mi canto? Visitando a un hermano preso, que los presos políticos no podían cantar, ni silbar, ni llorar, ni leer libros, estaban con un alto grado de represión. Y yo lo veía una vez por año porque estaban en el sur y era de mucho riesgo para mí viajar. Y él me pedía que los últimos 10 minutos, hablando a través de un tubo y un vidrio, porque uno no podía tener contacto con los presos políticos, que le cantara 10 minutos. Y yo decía, no, después vas un mes de calabozo, y calabozo en el sur es muy bravo. Y él me decía, son 10 minutos de libertad. 10 minutos de libertad. Y yo me ponía a cantar cualquier cosa. Y era, no puedo describirles, era fascinante. Yo tenía una herramienta que era lo que tenemos todos los seres humanos, que es la voz. Y la podía dar. Y el otro viajaba libre 10 minutos. Eso lo aprendí ahí. Voy a estar toda la vida agradecida esta situación que hizo que fuera de las competencias en las que a veces nos mete el mercado, las instituciones. Claro, conectar con la parte sensible de lo que uno está haciendo y más lo comunitario. Y más trascendente del hecho artístico. Mira dónde lo voy a aprender. Y lo aprendí. Y ahí dije, bueno, no sé cómo canto. Y a veces uso voces rarísimas, que no sé por qué me interesan. ¿Y qué ocurre? Que de pronto en mi profesión en este momento es que me lleno de alumnos de canto por las cosas que exploro con la voz, ¿no? Entonces las situaciones a veces tienen como, te llevan a lugares sorprendentes, digamos, ¿no? A veces son las aperturas que uno tiene en esas situaciones, ¿no? O sea, como de alguna forma, por ahí no suena lindo, pero es capitalizar la situación y aprender de ella. Es algo de eso. Sí. El recorrido. Hay algo, digamos, que a mí me gustó en los videos que estuve viendo, sobre todo de pedagogía, que me pareció muy lindo, que era el trabajo de sensibilizar, lo llamaría de alguna manera. O sea, de la enseñanza a través de la sensibilización, o sea, de como que el hecho de lo que vos estás cantando, etcétera, tome sentido. O sea, no sea solamente el canto por el canto, sino apropiárselo y sentir qué hay detrás de eso. Entonces, bueno, o sea, creo que vos estás desarrollando eso en una parte de tu pedagogía. Cuando yo vi un videíto donde vos trabajabas con una canción de la ovejita y después le ibas cambiando ese sentido a la canción y la canción iba cobrando como distintas dimensiones. Y quiero que hables de eso. No de la canción, sino cómo se trabaja eso desde un aula o desde la enseñanza, cómo
digamos, no quedarse solo en la marcación del error o la nota o la articulación, sino que eso que se está hablando tenga sentido. A mí me pasa algo que a veces sorprende por ahí, pero yo por ahí en las clases les digo, bueno, cuando se lee música, uno puede leer, como estamos diciendo, lectura o darle intención. Entonces muchas veces lo haces con el texto, uno lo hace, uno cambia la intención del texto según cómo lo hable, etcétera. Y en la música parece que sí, que eso no está permitido, como que hubiera una sola manera a veces de interpretar y que si te corres de esa, está mal. Y me parece que cuando vos estás planteando esto de apropiarse y de sentirlo, entonces ya no, esa imposibilidad de hacer otras interpretaciones desaparecería, porque cada uno tendría como una especie de espacio propio, ¿no? Que en el teatro sí lo hay y en la música parece que no. Te pregunto ahí un poco. Sí, no, es re interesante tu reflexión, que tiene dos cosas. Una, lo que vos dijiste, que cuando hay una interpretación fija y obligada, ¿no? O sea, el autoritarismo, digamos, de que tiene que ser así. Entonces, si yo en Alemania estudiaba la sonata barroca, te decían tiene que ser así. Y después ibas a otro lugar, que seguían el Museo de Bruselas, y decían tiene que ser de otra manera, tiene que ser, pero era el tiene que ser. Eran las convenciones. Entonces, una cosa es esas convenciones que deciden y donde hay en general bastante autoritarismo sobre la información que tiene poder y que te convence de que es así. Y bueno, somos bastante frágiles y en general nos dejamos llevar. Claro. Bueno, ese sería un tema, o sea, el autoritarismo, digamos, ¿no? Hay un libro de Umberto Eco que habla fantásticamente sobre el buen gusto y el mal gusto y que dice lo que a uno le molesta y percibe como mal gusto es contundente. Hay cosas que uno no las tolera y hay cosas que uno las siente bellas, ¿no? Y en general lo que uno rechaza es lo que llegó a uno con un proceso autoritario. Entonces, si un bolero a mí me parece tan edulcorado, que me habla del corazoncito de la boca y de esto y del otro, que me quiere obligar a sentir romanticismo, lo rechazo. Es demasiada sobrecarga de información para mi código de percepción. Y otra cosa, otro sistema que no me obligue, sino me da la libertad, me permite tener ese sentimiento, ¿no? Entonces, es un planteo muy fantástico sobre la libertad en la metáfora que hay en el arte o en la música, de imaginar lo que uno necesita cuando uno escucha o cuando uno compone. Es un tema. Y el otro tema es lo que vos decís de darle un sentido. A veces parece que darle un sentido es poder explicar con palabras racionales y conscientes lo que uno está haciendo al tocar. Y darle un sentido es tener una fuerte conexión, y a veces uno no sabe por qué, por suerte. Pero se está recorriendo un lugar donde tiene un alto significado. Y eso con los chicos es crucial. Los chicos, cuando juegan y no podés sacarlos del juego, están yendo a ese lugar de sentido. No lo pueden explicar por qué, pero están recorriendo algo que es imprescindible para ese momento de ellos. Y bueno, en la clase de música es lo mismo. Cuando vas y tocas esos puntos con un chico, con un adolescente, entonces ya no me acuerdo, otra anécdota que en algún lugar apareció de un adolescente que no se anima a cantar delante de nadie, tiene vergüenza y qué sé yo, y entonces así en su furia le salen unas frases así como enojados y tristes, y toca la guitarra así, y de pronto la novia le dice, está buenísimo. Y entonces de a poco lo convierte en una cancioncita, después los amigos, y él partió de un sentimiento real.
y un sentimiento de porquería, de sentirse una porquería y deprimido y con bronca, y al darlo, compartirlo con chicos casualmente de su generación, o sea que es muy posible que estén en ese mundo de rechazos, de broncas, impotencia, tristeza mezcladas con el amor y demás. Entonces ese sentimiento de porquería que tenía ese pobre pibe se da vuelta por el solo hecho de convertirlo en una canción y que la recibe otro. Se convierte en algo absolutamente constructivo. Y desde ese lugar llegas a una perfección técnica y demás, porque ese pibe va a seguir tocando esa canción hasta que le salga impecable. Capaz se enamoró de la música y empieza a estudiar. Capaz que empieza a estudiar solo y es autodidacta, o va a una institución o no. Y ahí es interesante que antes se creía que ser expresivo y conectarse con la sensibilidad era dejar de estudiar o de hacer técnica. Y al contrario, cuando uno lo trabaja unido, es de una rigurosidad total. Claro. Porque necesitas que dé justo lo que estás sintiendo. Entonces ese pibe tiene que ver que si corta el sonido del acorde en la guitarra, o lo deja resonando, o cómo lo ataca, o se invierte el acorde para que dé más fuerza si estaba queriendo. Entonces a mí me gusta mucho trabajar muy rigurosamente lo técnico. Y bueno, de hecho soy muy exigente para que la persona logre dar lo que siente que está dando. A veces ni lo puede analizar. Y con eso soy bastante exigente, sí. Dos preguntas. Una es tu recorrido en la EMPA. O sea, ¿qué significó la EMPA en tu vida, digamos, así? Sí. Porque es otro ámbito totalmente diferente de trabajar con niños. Y además es una experiencia muy diferente de escuela y de todo, digamos. Así que contámonos un poco. Sí, fue muy interesante. Casi todos los lugares que empiezan nuevos, que son como revolucionarios en ese sentido, son lugares, momentos, espacios. Yo quiero hacer una aclaración, sí. Porque por ahí uno lo tiene clarísimo, pero es algo que hay que entender un contexto. Hasta los años, diría hasta los 80 y pico, 85, 86, 87, si uno quería estudiar música popular no había dónde. O sea, música popular o se aprendía solo o se aprendía con amigos, pero no había casi lugares. Un poco por ahí lo de Vitale en algún momento, pero no mucho más, y no estaba en las instituciones. Estaba como totalmente vedado. O sea, vos hacías, no existía, digamos, un pianista que se formara en un conservatorio que estuviera orgulloso de tocar, no sé, tango, rock o folclore. Era como una cosa un poco mirada desde arriba. Recién en los años 90 empezaron a aparecer en la Argentina instituciones donde se enseñaba, o sea, instituciones oficiales donde se enseñaba música popular. Y la EMPA fue de las primeras, o sea, el Sindicato Argentino de Músicos, la EMPA, digo, para ubicar. Y ahora vemos acá, por ejemplo, en la universidad, vos tenés el ensamble de tango, el ensamble de música latinoamericana, el ensamble, o sea, eso fue llevando, fue creyendo, y ahora ya la apertura, o sea, nadie se imagina un músico que no pueda tocar otras cosas además de nada, de música académica, ¿no? Pero la EMPA fue también un hito. Entonces, ahora sí, quería hacer la introducción porque es que es sí, perfecto, y yo estoy enamorada de tu generación de jóvenes que ya van así a esa libertad, y nosotros éramos un desastre. El que tocaba tango era el único argentino, o el otro, el que tocaba samba, se creía el único argentino, o que el que estaba en la orquesta filarmónica era el único argentino. Claro. Un desastre porque estábamos equivocados los que estábamos en eso. Y a mí me facilitó lo de entrar a la EMPA, que yo venía como hace 15 años trabajando con un grupo que armamos, un equipo de docentes mezclados con un taller que mantuvimos unos 10, 15 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo,
que empezó con Marga Grajer, Gustavo Zamela, Eliseo Rey, Mariano Etkin, Judith Akoski, un equipo que éramos multifacéticos, pero estábamos interesados en la educación. Y con una rigurosidad, uno daba clases, otro observaba, otro grababa y anotaba. Y al día siguiente nos reunimos todos esos años y analizamos lo que pasaba. Yo ahí aprendí tanto de música, de coordinación grupal, de procesos de aprendizaje, que a partir de ahí me fasciné estudiando Paulo Freire. Armamos un grupo de estudio de Piaget, demás. Y algunos, bueno, ahí Mariano Etkin se fue a Canadá, otros se fueron, no sé, y quedamos un equipo más chico, pero fue un espacio de aprendizaje no institucional, pero yo creo que es el espacio de mayor aprendizaje de mi vida, porque éramos muy rigurosos en la práctica y en la reflexión, ¿no? Entonces, cuando caigo a la EMPA, yo ya venía caldeadísima, ¿no? Y éramos todos una manga de locos, porque había músicos extraordinarios que yo decía, no puede ser, tener a este guitarrista, tener de jazz, de tango, pero muchos era gente que no sabía enseñar, que era músico. Y algunos eran espontáneamente muy buenos docentes y que amaban la docencia. Y otros decían que interesante, pero sobre todo los autodidactas no sabían qué diablos hacer. Claro. Porque desvalorizaban su aprendizaje. Recuerdo alguno que me decía, no, yo no voy a enseñar como yo aprendí. Y yo decía, si vos acompañaste por todo Japón a Mercedes Sosa a tu casa, ¿acaso sos una bestia tocando? Sí, enseñé como aprendiste. No, es una vergüenza. Se compraba un método, analizaba los métodos, elegía el mejor y los tenía reventados a los alumnos, página tanto, y si no leíste tal. Claro. Todo lo contrario de su formación. Bueno, todas esas crisis atravesamos con la EMPA, además de ser respetados, inventando programas que no existían. Entonces, por ahí nos poníamos demasiado exigentes, estilo el tanguero quería demostrar que el tango era tan complejo como Debussy. Y cada uno... Claro, quería llevar agua a su molino. En el mejor sentido, es decir, no saben que este europeo no sabe marcar el 3 y el 2 de la chacarera que viene del África y no la sabe marcar, la ley, y no sabe esa diversidad de acentuaciones. Entonces quería dar 8.000 horas de cátedra. Entonces se nos armaba un lío, porque era una escuela de música popular o una escuela popular de música. Claro. Entonces la característica del músico popular maravillosa es que toca. Claro. Y que aprende tocando además. Y si nos poníamos tan exigentes, la persona que estudiaba no tocaba más, dejaba de tocar. Claro. Bueno, todas esas crisis significaban bandos, peleas. Aparte, cada vez que presentábamos los nuevos programas eran rechazados por las inspectoras. A mí me han insultado públicamente delante de todos los profesores por lo que hacía, y por suerte después me defendían los alumnos y los profesores, porque era tanto cambio para la mentalidad tradicional. Eso que acabas de decir vos, Aitana. ¿Qué tenía que ver ese cambio? Bueno, lo que acaba de ella explicar prolijamente, de que fue un cambio de toda la sociedad, la educación, la valorización de los espacios de recitales, muchos cambios que no eran cambios míos, que toda la sociedad estaba haciendo, por suerte. Y yo me vi muy facilitada por esas herramientas a las que llegué estudiando Paulo Freire. Entonces enseñaba audioperceptiva desde otro lugar, desde lo que era la palabra generadora, o sea, lo que vos dijiste antes, el sentido. Entonces yo partía no de la forma europea de enseñar desde la teoría los ritmos desde la negra, bla, 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 sino de unidades con sentido musical. Entonces iba a un barrio donde había murga, bueno, la unidad de sentido es la rítmica y la
y las funciones armónicas de la murga. En otro lugar, con chicos que están en el litoral, los coros de pájaros de las hermanas Cosettini en la escuela de Rosario, coros de pájaros, pero vivían al lado del río. Entonces ese pájaro tenía un sentido para el chico y desde ahí empezaba la construcción de la enseñanza de audio perceptiva. Mirá que... Vamos con otro video, ¿sí? Vamos, algo posempa, posiblemente. Bueno, y me voy a ir despidiendo con alguien que me había pedido otra de Violeta Parra y que estaba cantando conmigo una cuequita que se canta mucho por acá. A ver si me la acuerdo, porque ella la estaba cantando. Si me la olvido, me ayuda. Bueno, me despido con esto y que ya veo que hay otros con la guitarra a cuestas para seguirme la posta. Acá va La jardinera de Violeta Parra. Espero encontrar remedios para mis penas. Allí plantaré el rosal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Cucho de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Que siendo ya poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos irá lejos mi recuerdo. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde besos con blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Muchas gracias. Gracias por la atención, los aplausos y que siga este hermoso festival de solidaridad. Gracias. Bueno, Pepa cantando La jardinera de la maravillosa Violeta Parra. Vamos a escuchar ahí en un acto. ¿Este acto en dónde fue el que vimos? Me parece que era Parque Centenario. Sí, posiblemente. Sí. Nosotros recién decíamos, bueno, sigamos hablando de esto. Y te quiero llegar a mi actualidad. A ver, lleguemos a tu actualidad entonces. Sí, yo quiero decir públicamente que mientras pasan los videos, Camila me pregunta y comenta unas cosas fascinantes. Y vos también. Y me quedaría charlando 5 días, pero porque son preguntas muy lúcidas, muy concretas. No sobre teorías de aprendizaje, sino sobre la realidad.
Me Sí. encanta lo que me preguntás. Bueno, a mí me pasa que al haber hecho prácticas en lugares tan distintos, adquirí herramientas. No es que soy una genia, sino vas sacando de lo que te funciona, de lo que ves en la EMPA. Adquirí un montón de herramientas trabajando con esa gente tan distinta a mí, con procesos. Por ejemplo, todos los autodidactas, para mí era una riqueza sus procesos llegaban a tocar como unos animales. Claro. Sí. Entonces yo, en estos tiempos que me cansé un poco de las rigideces de nuestra sociedad de consumo, dije, ¿habrá lugares donde se pueda aprender de otra manera? Entonces, así como vos me preguntabas, bueno, ¿qué haces con el chico? Ese sentido del que hablaba Aitana, ¿no? Y yo te decía, el chico come comida chatarra, porque el kiosco le ofrece. Entonces, por más que el odontólogo le diga, no comas azúcar, que esto, que lo otro, es lo que le ofrece el sistema, nuestra hermosa sociedad de consumo. En música también. El chico con los jueguitos es un preso del sistema de nuestra sociedad de consumo. Y el chico es una víctima. Yo no me puedo enojar porque me trae una música de porquería. De porquería porque no está refiriéndose a su momento de personita en este continente. Claro. Entonces no le sirve, no le da suficientes herramientas para construir una realidad que tiene que ver con él. Y entonces, pero no me puedo enojar porque él está enamorado de eso, que se lo impusieron, es su mundo. Un reggaetón, te traen cualquier cosa. Bueno, pero hay reggaetones buenísimos, hay reggaetones que justamente van en contra de su edad. Recién hablábamos de una muñeca Barbie. Entonces el chico va a cantar una canción de cuna, la nena, el pibe, pero tiene una muñeca que tiene tetas y un pelo rubio que no tiene nada que ver con su pelo. Entonces, no. A ver, ¿qué le cantamos a alguien que va a dormir? Yo le digo, che, dibujame una nena. Ahí, bueno, ahí la puedo acunar, porque yo en general nunca acuné a alguien así. Con esos tamaños, esa sensualidad. Bueno, entonces ya empezó no rechazando al chico, porque entonces yo me tendría que rechazar a mí misma porque estoy todo el día con el celular, como ese chico. Te acepta la propuesta y la modificamos. Claro, pero ¿cómo la modifico en el juego? El chico empieza a jugar con ese texto, con esa canción. Por ahí la nena baila porque mete el cuerpo, porque lo vio en su pantallita. Entonces, pero lo empieza a meter a su manera. Bueno, empieza a inventar sus gestos, a cantarlo con su voz. Hacemos un arreglo con los instrumentos que tenemos, que casualmente no es una programadora, un tipo que está en su casa. Entonces ya empieza a construirse un objeto sonoro, una música que ya tiene su presencia. Encima capaz que inventa algo de la letra, porque si es en inglés no entiende un pito. Entonces ya se adueñó el texto también. Y llegamos a la construcción de algo que es de él, es de ese pibe. A veces hasta inventamos una canción a partir de eso. Y el chico, saber que está su presencia, es maravilloso. Eso no se le va nunca más. Entonces no solamente estuve trabajando ritmos con el cuerpo, con juegos corporales. Ahora eso me ocurre a mí también. Yo soy adulta y yo también estoy en un sistema controvertido. Y entonces estos años, por ejemplo, que antes de la pandemia había dicho, yo dejo de dar clases de pedagogía porque estamos construyendo un mundo que no me gusta. Habrá otros mundos. Entonces, como yo nunca me organicé mi vida demasiado en inversiones y demás, simplemente cuando me ofrecían dar cursos en lugares que me permitía, por ejemplo en Guatemala, conocer comunidades mayas y garífonas, o en México conocer las comunidades zapatistas, y veía cómo llegan a una evolución musical tan extraordinaria, a un pensamiento, lo que es el maya, mucho más evolucionado que el pensamiento europeo, de total integración y armonía con el mundo entero. En vez de dominar y destruir la naturaleza, es otra manera. Y entonces empecé a observar cómo, no solo cómo crecían,
cómo se educaban los chicos, sino el pensamiento que había detrás de eso. Con lo cual, la mitad de la forma de pensar mía, no solo de hacer música, la encuentro llena de prejuicios que ya que estoy viva y todavía me funciona alguna neurona, puedo probarlo. No tengo la menor idea qué va a pasar con el mundo, pero sí ya están sucediendo cosas. Entonces estoy en Buenos Aires, soy una interbarrial que decide en diciembre del año pasado, Buenos Aires, ciudad en emergencia climática. Me conecto con un montón de gente de mi edad, gente joven, que están trabajando por eso, para vivir mejor. ¿Yo qué sé hacer? Música. Sé tocar y dar clases. Ofrezco eso, porque si no me meto en lío. Bueno, hicimos requiems en la calle para despedir a las casas hermosísimas que tiraban abajo y los jardines. Fue una herramienta formidable, pero yo no es que traigo la sabiduría de lo que hay que hacer para que la gente se entere. Yo hago lo que sé. Yo sé tocar, sé juntarme con músicos y agarro una caja y me pongo a cantar una baguala y viene un tipo que toca el saxo como los dioses, Louis Nach, y nos ponemos a tocar en la vereda, sin amplificación, sin polución sonora. Y la gente vive momentos de magia y se da cuenta que está despidiéndose de algo querido. Entonces estoy haciendo recitales con un fotógrafo que se llaman Desmonte y tocamos, y de pronto hay una acción en la calle y yo voy siempre igual que cuando doy clase desde la música. Lo que me pasa es que es maravilloso todo lo que puedo aprender. En este momento me estoy acercando mucho a las culturas originarias. Sí, porque tienen un pensamiento que me parece absolutamente evolucionado. Y estoy muy triste. Le canto a las guerras de Europa, y le canto a los niños de Gaza, y tengo canciones para eso, pero además puedo construir. Claro. Pero bueno, vos, que estoy muy fascinada con una obra Aitana que escuché para voces. Y entonces de pronto me encuentro con que en Paraguay hacen una emisión cantando para adentro y para afuera. Pero suponete que estoy con un público en un recital o estoy en una clase. Digo, eso necesito una selva. Te pido vos, Camila, hace unos silbiditos de pájaros, ruiditos de selva, vos también. Y sobre esa música voy haciendo el canto, que es un texto zapatista, que es con esta emisión que canto para adentro y para afuera. Aquí venimos nosotros que somos del color de la tierra. Tengo las palabras quiché, aymaras, mapuches. Entonces le pido a Camila que diga Nahuatl. 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 Aquí ya nomás la vergüenza por la piel, el sentido. Aquí ya nomás la pena. Aquí la voz que nos alza. Aquí la voz que nos alienta. Aquí la morena luz. Aquí el tiempo y el sentido. Aquí la morena luz. Aquí el tiempo y el sentido. Aquí la morena luz. Aquí la morena luz. Aquí la morena luz. Aquí la morena luz. Aquí el tiempo y el sentido.
aquí el tiempo y el sentido, aquí la morena luz, aquí el tiempo y el sentido, 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 aquí el amor en la luz, aquí el tiempo y el sentido, aquí el amor en la luz. ¡Wow! Gracias. ¡Qué emocionante! Qué emocionante Muy trabajar lindo. con gente música y tan abierta como ustedes dos. Este programa es un lujo. Es que nos llevaste a otro mundo. Fuimos, Sí, sí, sí. nos sumamos. Muy lindo. Y esas cosas que son lo que acabamos de hacer recién. El texto es lo que pronunciaron los zapatistas cuando se hicieron públicos como movimiento y que están ahí desde el 94 y son la mayor resistencia a las empresas que quieren abrir las montañas para hacer la extracción y ellos defienden. Pero yo me di cuenta estando ahí con los zapatistas que el pensamiento de ellos era el pensamiento maya. Ah, mira. Pero son otras formas de ver la vida. Entonces ahora fui a Tafí porque a veces voy a las montañas ahí y con los delegadas y delegados de las comunidades que saben un montón de cosas que yo no sé. ¿Qué están haciendo? Estaban haciendo una casa de la cultura. Yo digo, bueno, yo puedo ofrecer un recital. Entonces armo con el que hay, con el público, o si hay músicos, vienen músicos y se incorporan los músicos. Pero ahí ellos me dicen, estamos con el problema del agua, ¿de quién es el agua? ¿De quién es la tierra? Y ahí estamos gentes que tenemos historias muy distintas. Ellos que siempre sintieron que ese era su lugar y su territorio, que ellos son ese territorio, pero no tienen ningún papel de pertenencia. Y hay un terrateniente que con el sello de la corona española se considera dueño de todas esas montañas. Y voy yo y amigos que se enamoran del lugar y con un esfuerzo bárbaro van construyendo una casita, pero tampoco tenemos papeles porque no se sabe quién es el dueño. Y viene... Bueno, alguien me dice, es que así como hay hermanos de leche, que son personas que han tomado leche de una misma madre, pero no son hijos de esa madre, y se llaman hermanos de leche. Dice, bueno, nosotros somos hermanos de agua. Nosotros tomamos el agua que nos da la tierra. Y vamos a tener que escucharnos y ponernos de acuerdo cómo nos repartimos. Porque el terrateniente piensa de una manera muy distinta a la mía y yo también muy distinta a la de esa gente con sus conocimientos ancestrales. Y yo, eso el mes pasado, hicimos el recital. Mientras presentaban las dirigentes, un cacique muy joven, y pensaba... Mientras están a los tiros en todas partes, en Estados Unidos con el presidente que con un tiro casi en la cabeza, en Ucrania en la guerra, acá nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Es un lujo. Eso no sé si se paga con dinero. Es un lujo que tengo esta posibilidad. Pero me la da la música, es mi herramienta. Total. Y vamos cerrando este programa con ese, y acá nos estamos escuchando, que me encantó. Bueno. ¿Nos queda tiempo? Ah, bien, entonces vamos a escuchar el último. ¿Sí? Ahí.
que la Virgen era una piedra y de ahí se hizo imagen. En el cerro un hombre lo ha llamado y él alzó la piedra y era pequeñita. Yo le conocí chiquita, ancinita era, perdidita venía en la procesión a Tilcara. Aquí la semilla que es vieja le dice a la nueva. Así cuídalos, si los criamos con cariño, ellos también así nos criarán. Así la condición de iguales. Bueno, acabamos de escuchar Semilla de uno de tus CDs, Ni Peligro, ¿no? Se llama este CD, Ni Hay Peligro. Sí. Bien. Este me sorprendió muchísimo porque tenía como distintos planos ahí sobregrabados unos sobre otros y el comienzo tenía un canto árabe y digo, en este momento es simbólico, digamos. Sí, esa canción la hice porque estaba aprendiendo en la cordillera a plantar con los sistemas y rituales sagrados que es plantar y recoger la semilla. Y eso hace bastante y desde entonces planto donde llego, pongo una maceta, pongo una semilla de tomate y ya se me incorporó. Y entonces el texto es lo que me explicaron que era el sistema de plantación, que la semilla que trae una historia se la pasa a la semilla nueva, Mama Kadusai se llama. Ay, qué bonito. Pero todo el sentido que tiene, ¿no? Y por lo cual yo tenía que plantar y hacer con mucho cariño. No podía ser apurada, si no, no funcionaba. Pero ese texto no es mío, es de los plantadores. Y la ritualidad, yo la veía en otros lugares del planeta, el ritual, lo espiritual. Entonces, ellos cantaban con una escala, digamos, de mi pentatónica. Y lo mezclé con un cantante árabe arrodillado en su mezquita que transforma esa escala porque les pone como unos microtonos. Sí, claro. Y después un amigo y su mujer que hacen ceremonias, él es rabino, ella es rabina, diría, porque ella también hace ceremonia y cantan hermosísimo también, todo en mi, en la tonalidad de mi, que es lo que unía, ¿no? Claro, esa superposición que yo escuchaba de cantos y de planos tenía que ver con esto. O sea, trabajar sobre una misma tonalidad y la sensibilidad que tiene una escala según la cultura es fantástico. Claro. Quizás eso lo aprendí con la música contemporánea, escuchar microtonos y demás. Te da una sensibilidad distinta. Y entonces ahí salió el tema Semilla, que a mí me conmovió muchísimo para toda la vida, esa armonía de acordarse que el tomate no viene de la góndola, sino es una semillita ínfima
y que si tiene tierra, sol y agua, te da de comer. Y entonces quise dedicar a eso alguna canción. Y yo no soy muy buena para rituales, yo soy de los que se formaron re marxistas, así. Claro. Así que son todas cosas que las intuyo, pero a través de la música. Lo único que Liliana Herrero canta ahí. Está. Mira. Y entonces ella me había dicho que quería cantar una canción mía y esa le gustó. Pero ella venía desesperada de cantar no sé dónde, entonces me dijo, te arruiné el tema, le pongo un dramatismo. Y yo, no. Suma. Pero, y ahí te aparece otro tema, vos decís dónde salió. Y yo siento que ese tema no es mío. No es mío el texto, las melodías no son mías. Y ahí tengo un lío bárbaro con la propiedad privada intelectual. Yo realmente no creo en la propiedad privada intelectual. Creo que los músicos tenemos que vivir de algo y por eso sí soy invento, pero creo que hay hechos culturales que te afectan y uno hasta sin darse cuenta se ve afectado por eso y producís algo de la síntesis que hiciste vos de un montón de cosas. Entonces cada vez que tengo que grabar un disco tengo un lío bárbaro porque digo, ¿de quién es esto? No sé, mío solo no es. Y ahí hay otro error. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Y habrá que convivir con esa contradicción. Al menos es una contradicción. Está. ¿De quién es ese tema? Que sale en un disco de Pepa Vivanco, pero no es de Pepa Vivanco. Bueno, y acá nos vamos despidiendo. Ahora sí. Ahora sí hacemos una despedida. Bueno, fue un gusto tenerte, Pepa. Gracias. Y nosotros, ¿haces el cierre, Cami? ¿Te parece? Bueno. ¿Qué tenemos en otras programaciones de la radio? Espacio Jazz con Canepa. Después lo que está Otros Mundos del Barroco. Y ahí estoy perdida con las propuestas. Y los músicos inversores. Es una música inversor. Sí, sí, a las 16 La Huella de las Cuerdas, a las 19 Paredes Pintadas, a las 20 Espacio Jazz y el miércoles a las 18 Desde el Fagot con el profesor Ezequiel Feingelsch. Y esta del músico inversor, justamente lo que veníamos en contra. Pero también necesario para sobrevivir. Bueno, una alegría muchas gracias por venir. Sí, dos muy cosas. Interesante. Pepa trajo 2 libros que estaría muy lindo, así que quedarán la imagen porque van a estar en la biblioteca de la universidad, ¿sí? Para trabajar en las clases. ¿Tá? ¿Me los imprevistos? Sí. A ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y fiestas, ¿sí? O sea, para nuestros docentes y los alumnos de la universidad, entérense que esto va a estar en la biblioteca a disposición y están bárbaros para trabajar en escuelas y en diversos institutos y con talleres y con chicos, etcétera. Así que quedan. Yo interrumpo para decir que Fiesta en realidad es una producción web. Es todo... Fantástico. Es sobre todo para bajar en la web. Está bien. Es para hacer actos escolares, ¿eh? Así que esto es salvador. Sí, muchísimas gracias porque no sé cómo logran que uno se sienta comodísimo. Yo llegué mojada, despeinada. Los felicito por esta radio. Ahí a los que están trabajando con ese fondo naranja hermoso. Muchas gracias por hacernos sentir así. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Adiós. Esto fue Mujeres de la Música por Radio Damos.